Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta sexta sesión de la Escuela Digital de Derecho Electoral. Les solicito a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados y poner su nombre completo, así como responder la encuesta que será enviada al chat de la sala por nuestro compañero de la Secretaría de Formación y Capacitación. Nuestro ponente el día de hoy es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho Supranacional por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Panamericana, jefe de departamento y subdirector de quejas en la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, secretario de Estudio y coordinador de ponencia en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Profesor de cursos de posgrado en el ITAM, Universidad de Guanajuato, así como en la Escuela Judicial Electoral, tutor de posgrado en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Escuela Judicial Electoral. Coautor en los libros colectivos Derecho Procesal Electoral, Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral y Tratado de Derecho Electoral, editados por Tirant Loblanche. Autor de publicaciones en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional y en la Revista Mexicana de Derecho Electoral. Abogado especializado en consultoría y litigio electoral y constitucional. Les pido un aplauso virtual para el maestro Iván García Gómez, que nos impartirá el módulo denominado Control de Constitucionalidad y Convencionalidad. Por ello me permito cederle el uso de la voz. Muchas gracias, José Carlos. Gracias, Emanuel. Muy agradecido por la generosa invitación. Es un gustazo estar aquí con ustedes en esta plática. Como les decía en un inicio, espero que no sean tan correctitos. Hay que meter la polémica, el debate. Es un foro plural, supongo, ¿no? Entonces, pues se permite la discusión, la crítica. Y sin más preámbulo, pues iniciemos. Por ahí les compartí una lectura que yo les sugería. Es una lectura de Fernando Silva García. Él es un magistrado federal. Es una lectura, digamos, una publicación relativamente actual. Y me gustó esa lectura porque es de alguien que trabaja en la judicatura y está en el día a día con los criterios de la Suprema Corte, de los tribunales federales, etcétera, y porque nos retrata a grandes rasgos cuál ha sido, digamos, la evolución del control de convencionalidad y de constitucionalidad de nuestro sistema. Inclusive ahí nos expone cuáles han sido las tensiones con las cuales se ha enfrentado el Poder Judicial a la hora de concretizar esta doctrina generada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y lo que, si la leyeron, qué bueno, y si no la leyeron, pues no se preocupen, cuando tengan un tiempecito, les recomiendo que la lean, les va a ser de mucha utilidad en su labor. Inclusive en la queja que van a presentar para su trabajo final, ya pueden ustedes plantear una interpretación conforme, una inaplicación de alguna norma, algún reglamento que consideren ustedes que vulnera las convenciones internacionales dentro del sistema interamericano. No sé si se dieron cuenta en la lectura, pero a mí lo que me llamó la atención es cómo el Poder Judicial ha ido descafeinando, le denomina Fernando Silva García, esta reforma constitucional de 2011, que justo se acaba de celebrar ahorita en junio, ya 9 años de su publicación. Y menciona a Fernando Silva que el Poder Judicial ha matizado, ha descafeinado esta doctrina novedosa del control de convencionalidad,
acotándola, matizándola, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, algo que llama la atención es que en un primer momento la Suprema Corte de Justicia lo que dice es que, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana únicamente será vinculante cuando se trate de casos donde México sea parte, ¿no? Ese es un primer momento. Después ya la amplía y dice, bueno, es vinculante también en otros, aunque México no haya sido parte. Ahí se ve una apertura, pero donde sí se ha visto una acotación es, por ejemplo, en las restricciones constitucionales que ha dicho la Suprema Corte. Pues si nos enfrentamos a una restricción constitucional versus una disposición de fuente internacional, lo que vamos a aplicar, lo que va a primar va a ser la restricción constitucional, ¿sí? Y todavía ha tenido la osadía la Suprema Corte de señalar si una sentencia internacional viene a imponer ciertos deberes al Estado mexicano, pero esos deberes pugnan directamente con una restricción constitucional, pues nos vamos a tener a una restricción constitucional. Entonces, ustedes se preguntan, bueno, entonces, ¿de qué sirve el control de convencionalidad y las fuentes internacionales si la propia Suprema Corte ha acotado de tal manera esa aplicación de las fuentes, dando, si ustedes ven, jerarquía y prevalencia a las restricciones constitucionales, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a explicar. Simplemente quería como preámbulo poner este debate que se está dando inclusive al interior de la Suprema Corte de Justicia, donde se notan, digamos, una ala conservadora y otra ala más liberal y más como un poquito más permeable al derecho internacional, ¿no? Entonces vamos a ir iniciando. Por ahí ven ustedes, de la primera lámina les pongo yo que les pongo el fenómeno del control del poder. Creo que el control de convencionalidad y constitucionalidad se vinculan con este fenómeno del control del poder. ¿Por qué controlar al poder? ¿Para qué controlar al poder? El poder significa, inclusive etimológicamente, pues es una facultad, una potestad, ¿no? De hacer lo que uno quiere. Ustedes mismos tienen acotada su libertad, su potestad individual. Digamos, no pueden hacer lo que ustedes quieran, tienen límites. Con mayor razón, el poder público debe estar acotado y limitado, si no estaríamos en una cuestión caótica y de arbitrariedad, ¿no? Nada más, no se vayan a reír, pero nada más vean lo que nos está pasando ahorita con nuestro sistema democrático, ¿no? Donde el presidente trata de acotar los diferentes contrapesos que hay en organismos autónomos, en diferentes poderes, ¿no? Como el Poder Judicial, etcétera, y vemos que hay un descontrol del poder, ¿no? Pero bueno, entonces la doctrina ha diferenciado entre controles políticos y controles jurídicos. Los controles políticos son los que se dan dentro de la propia inercia política. Por ejemplo, Diego Valadez, un constitucionalista muy importante de la UNAM, señala que los controles políticos son más eficaces que los controles jurídicos porque son más espontáneos, son menos burocratizados, ¿no? En cambio, los controles jurídicos, ahí ya entran en escena diversos mecanismos procesales, es decir, cuando ustedes acuden a las instancias jurisdiccionales a hacer valer, digamos, la defensa de la Constitución. Y por ahí les pongo que el control del poder es considerado como elemento inseparable del concepto de Constitución, según Manuel Aragón, un constitucionalista español. Y que la Constitución como norma suprema disciplina a todo el andamiaje jurídico e institucional que le subyace o no es Constitución. Controlar el poder supone una necesidad para la subsistencia de la libertad, nos vuelve a decir Diego Valadez. Y aquí les pongo algo interesante, en un sistema constitucional democrático el poder debe
estar distribuido. Por ejemplo, en nuestro sistema, pues distribuido en otros órganos de poder, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial. Debe estar regulado, es decir, estar normado para saber a qué atenernos, debe estar limitado, debe ser accesible. Esto se vincula directamente con la cuestión electoral, de que todos tenemos derecho a acceder a determinados cargos públicos en igualdad de condiciones, ¿no? Debe ser predecible. Aquí es donde viene la primera crítica, ¿no? Así como nuestro sistema, ¿no? De que en la forma como está gobernando y tratando esta crisis sanitaria, que a veces el pico está alto, a veces está más alto, a veces el pico de la pandemia se mantiene, entonces no sabemos realmente a qué atenernos con esta incertidumbre, ¿no? Debe ser eficaz, debe estar controlado. Entonces, el control de constitucionalidad y convencionalidad constituyen dos modalidades de control del poder que en la mayoría de los casos involucran a los derechos humanos o fundamentales como límites infranqueables al ejercicio del poder. Vamos avanzando. El doctor Héctor Fixamudio nos presenta esta tipología de control constitucional. En una primera parte nos muestra los instrumentos protectores preventivos de la Constitución, que son mecanismos institucionales, yo le llamaría así, cuestiones económicas, financieras, políticas, y él nos presenta, por ejemplo, la división de poderes, la participación social en la toma de decisiones, los partidos políticos, la judicialización de los conflictos electorales, la regulación de los recursos económicos y financieros, la supremacía constitucional y el procedimiento dificultado de reforma. Y yo agrego aquí lo siguiente: la autonomía constitucional de la función electoral, que precisamente es un coto, es un límite también al ejercicio del poder, la transparencia y acceso a la información, que nos brinda esa accesibilidad a mucha información, con la cual se puede denunciar muchas veces actos de corrupción en el poder, etcétera. El sistema anticorrupción de reciente creación, las obligaciones internacionales que precisamente al firmarlas el Estado vinculan a que se cumplan. El federalismo, por ejemplo, ¿no? Que en este estado de cosas se me hace a mí muy importante, es decir, pongo un ejemplo muy claro: en Estados Unidos, donde hay un sistema federal, y recuerden ustedes que nuestro sistema federal fue una copia de ese sistema federal norteamericano. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, por ejemplo, en cuestión migratoria, con sus políticas públicas restrictivas, allí sí fascistas, ¿no? Ha querido imponer a toda la federación, y muchos gobernadores que han dicho: no, espérate, presidente, nosotros consideramos que estas medidas son restrictivas y para nosotros les damos estas libertades a los migrantes, etcétera, ¿no? Y en nuestro sistema, ustedes ven, por ejemplo, de que si algunos gobernadores están en desacuerdo con el presidente, pues ya se les cataloga de reaccionarios, ¿no? Entonces, para que vean lo importante del federalismo como una forma de acotación o de controlar el poder. Una segunda tipología es garantías constitucionales. Aquí, si se fijan, ya son instrumentos de tutela de la Constitución estrictamente jurisdiccionales. Y aquí tenemos, por ejemplo, el juicio político, la responsabilidad patrimonial del Estado, las controversias constitucionales, la acción abstracta de inconstitucionalidad, el procedimiento de investigación de violaciones graves de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el juicio de amparo, el JDC, el juicio de revisión constitucional y los organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. Los controles de constitucionalidad y convencionalidad se han convertido en instrumentos, mecanismos o métodos de utilización transversal y vertical en todos los medios de defensa constitucional y en los medios legales ordinarios, federales o locales y de cualquier materia. Esto no siempre fue así, les pongo ahí. ¿Por qué? Ustedes recordarán en las épocas pasadas de la Suprema Corte,
lo que había sostenido es que el control constitucional únicamente lo podía hacer el Poder Judicial Federal, ¿sí? Entonces aquí no existía un control difuso, estaba reservado en exclusiva para el Poder Judicial Federal. Ahora, con el control de convencionalidad, ustedes lo pueden ver como un mecanismo, un método de interpretación. Lo que yo les pongo ahí es que se ha convertido en un método transversal y vertical. ¿Por qué? Transversal porque es en todas las materias habidas y por haber. Electoral, familiar, mercantil, constitucional, agrario, lo que ustedes quieran y manden. Y vertical porque también atraviesa todas las instancias desde el juez de cuantía menor en X municipio, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por todas las instancias, aplica este control de convencionalidad y constitucionalidad. Y ahorita vamos a ver a partir de cuándo arrancó este mecanismo de control. ¿Cuáles son las finalidades de la jurisdicción constitucional? En primer momento, proteger el orden constitucional. Al ser la norma suprema, pues obviamente toda la normativa debajo de la norma suprema debe disciplinarse a la misma. 2, salvaguarda de la democracia. Vean este elemento tan importante que aplica tanto para cuestiones internas de partidos políticos como para procesos electorales, y más adelante, si quieren, abordamos el tema de la ley Bonilla, donde creo que tuvo que ver mucho esta salvaguarda de la democracia, ¿no? Y la tutela de los derechos fundamentales. A la jurisdicción constitucional se le han asignado atribuciones para garantizar la democracia y la protección de los derechos fundamentales a través del control de los procesos electorales. También allí incide la jurisdicción constitucional en toda la cuestión electoral, para garantizar el respeto de los principios democráticos que rigen una elección, tanto de fuente internacional como de fuente constitucional, así como evitar violaciones de los derechos fundamentales por parte de quienes participan en ella. ¿Cuáles son las atribuciones electorales de la jurisdicción constitucional? Aquí les pongo varios rubros donde incide ese mecanismo de control constitucional, que es en el control de constitucionalidad de los procesos electorales a través de los diferentes medios de impugnación que ustedes conocen, a través del control de constitucionalidad del referéndum y de las consultas populares, a través del control de constitucionalidad de los partidos políticos, a través del control de constitucionalidad de las leyes electorales, mecanismos de protección de los derechos políticos y un amplio etcétera, que ahí les pongo facultades electorales tácitas derivadas de las expresamente reconocidas. Entonces, el ejercicio de la jurisdicción constitucional electoral en México, aquí yo les pongo, se divide entre dos órganos, digamos, de la esfera federal, es la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero también lo podemos aterrizar a nivel local, obviamente, en los tribunales electorales locales, en los organismos electorales, los institutos electorales locales. El mecanismo, digamos, que ejerce la Corte es la acción de inconstitucionalidad en materia electoral. Y el que ejerce el Tribunal Electoral es el control concreto de constitucionalidad sobre las leyes electorales. Ahorita lo vamos a ver rapidito. ¿Cuáles son los elementos de la acción de inconstitucionalidad? Aquí muy brevemente les pongo la naturaleza. Es una acción procesal constitucional de control normativo abstracto de la constitucionalidad, es decir, que no se necesita que la norma se haya aplicado en un caso concreto, sino a partir de su promulgación, ustedes ya pueden impugnar esa norma desde esta perspectiva abstracta. La legitimación activa, es decir, quienes pueden incoar esta acción, pues los Cámara de Diputados, de Senadores, el Ejecutivo Federal, legislaturas de los estados, los partidos políticos, tratándose de normas electorales, obviamente, la CNDH, el INAI. El objeto de la acción, pues es una norma de carácter general. El parámetro
de control, pues es la Constitución y las convenciones internacionales, y los efectos es la inconstitucionalidad y la nulidad de la norma con efectos erga omnes, es decir, aplicable para todos. ¿Cuáles son las características? Pues es un juicio normativo porque es un contraste entre la Constitución y la norma infraconstitucional. Es un juicio abstracto, es decir, al margen de todo caso concreto. Y en la siguiente lámina les pongo la competencia del Tribunal Electoral a través tanto de su sala superior como de sus salas regionales, de todos los juicios que existen, ¿no? De los juicios que les toca, juicios y recursos que le toca conocer a la sala superior, cuáles a las salas regionales y cuál a la sala especializada. Aquí no me voy a detener mucho, ahí ustedes se van a quedar con la presentación para que tengan una radiografía más o menos integral de todo lo que las atribuciones de las diferentes salas del Tribunal Electoral. Entonces, el control concreto de la constitucionalidad de las leyes electorales está sustentada en el artículo 99 constitucional, y lo que les dice el artículo 99 es: sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, es decir, el artículo 105 trata de la acción de inconstitucionalidad de competencia exclusiva para la Suprema Corte, ya lo vimos. Las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. ¿Sí? Aquí tienen ustedes el fundamento de la inaplicación de leyes en materia electoral contrarias a la Constitución, y aquí agregaríamos y contrarias a las convenciones internacionales. De tal suerte que la improcedencia de los medios de impugnación para combatir el control abstracto de constitucionalidad que le toca a la Suprema Corte. ¿Cuáles son las características de este control concreto que ejerce el tribunal? Primera, la facultad de inaplicación es común a las distintas salas que integran el tribunal, es decir, cualquier sala regional o la sala especializada o la sala superior pueden hacer este control concreto. El planteamiento de inaplicación puede hacerse en cualquiera de los medios impugnativos, es decir, por ejemplo, no sé, en un recurso de reconsideración, en un juicio de revisión constitucional, en un JDC, en el que ustedes quieran. Solo se proscribe la materia respecto a la inaplicación, es decir, debe ser leyes electorales, pero no se limita el tipo de norma, es decir, ustedes podrían impugnar la constitucionalidad o convencionalidad de una ley general, de un reglamento, de un acuerdo, de un lineamiento. 4. No se establece un modelo para el planteamiento de inconstitucionalidad. Es decir, aquí no hay un mecanismo para que ustedes hagan el planteamiento, a diferencia de lo que sucede en amparo, que por ejemplo, si ustedes promueven el juicio de amparo indirecto, un amparo contra normas, digamos, ustedes como acto reclamado tienen que señalar cuál es la norma que están combatiendo, atacando de inconstitucional. Si es amparo directo, ahí no, el acto reclamado es la sentencia que están combatiendo, y en los conceptos de violación, ahí ustedes van a cuestionar la constitucionalidad, convencionalidad de la norma que les está afectando, ¿no? En materia electoral no. Existe esa ventaja de que ustedes pueden libremente hacer un planteamiento de inconstitucionalidad. 5. La inaplicación forma parte de la sustanciación ordinaria del medio impugnativo y se resuelve al dictarse la sentencia. 6. Estudio preferente de los planteamientos de inaplicación dentro de los medios de impugnación. Es decir, si se considera inaplicable una norma por ser inconstitucional o inconvencional, es de estudio preferente. ¿Por qué? Pues porque ya dejaría sin efectos la aplicación que haya hecho la autoridad responsable, ¿no? Los efectos de las sentencias que emitan las salas del tribunal en las que se inaplique una ley que se estime inconstitucional se limitan al caso concreto. Esto ya lo vimos.
8. La inconstitucionalidad de las leyes electorales puede plantearse por cada acto de aplicación. 9. Procedencia del recurso de reconsideración ante la Sala Superior contra las sentencias pronunciadas por las salas regionales cuando haya determinado la no aplicación de una ley electoral inconstitucionalidad. Esto es importante. Si se fijan, aquí tienen ustedes en sus manos un supuesto de procedencia del REC cuando una sala regional haya determinado la inaplicación de una ley electoral. Y finalmente el Tribunal Electoral remite a la Corte los informes relativos a las sentencias sobre la no aplicación de leyes electorales. Esto es importante, fíjense, si una ley electoral ha sido declarada válida por la Corte, es procedente interponer un medio de impugnación en materia electoral en donde se solicita en forma exclusiva la inaplicación de dicha ley. Es decir, si la Corte ya declaró constitucional una ley electoral, a través de un medio de impugnación ustedes pueden impugnar la inconstitucionalidad. Lo que dice la ley es que no, ahí sería improcedente el medio de impugnación. Sin embargo, algunos teóricos han cuestionado esta improcedencia. ¿Por qué? Porque el análisis que hizo la Corte pues es desde el punto de vista abstracto. Eso no excluye que en un caso concreto una norma que la Corte ya declaró válida y legítima pueda a ustedes afectarles en el caso concreto por los efectos de la norma, etcétera. Entonces es como problemática esta cuestión y se las pongo como una nota relevante porque para que ustedes estén atentos de que donde yo les haga mucho énfasis puede ser que eso venga en su evaluación, en su examen. Otra nota importante es el control de constitucionalidad. Ya como definición es un mecanismo que permite confrontar normas, actos o omisiones en relación con la Constitución política como norma suprema. ¿Y cuáles son algunos ejemplos? Pues el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, ¿sí? Y tenemos dos tipos de control de constitucionalidad, el concentrado y el difuso. El concentrado, nos ha dicho la Suprema Corte, es cuando la litis es la litis constitucional. Por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad, un juicio de amparo. Y el control difuso es aquel que ejercen todos los órganos judiciales en las instancias ordinarias. Ahí si se fijan, no, la litis no es propiamente la litis constitucional, sino que en cualquier otro juicio, digamos un juicio mercantil, ustedes están llevando su procedimiento y de repente la aplicación de una norma les afecta. Entonces es en ese momento cuando les habilita a ustedes para que combatan la constitucionalidad de esa ley y para que de oficio la instancia mercantil, digamos, pueda inaplicar esa norma, ¿no? En resumen, ¿cuáles son las facultades del Tribunal Electoral en relación con el control de constitucionalidad? Pues que se puede inaplicar las leyes electorales por cualquier sala y en cualquier medio de impugnación en el caso concreto, que pueden realizar un control de convencionalidad a petición de parte o de oficio en cualquier medio de impugnación. Esas las deben de tener ustedes muy claras y también se pueden replicar, digamos, a las facultades del Tribunal Electoral, los tribunales electorales estatales. Entremos ahora al control de convencionalidad. Puntos relevantes a considerar: las relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos, la recepción del derecho internacional y la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. El primer punto, relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos. Pues sabemos que son dos órdenes completamente diferentes, el orden internacional y el orden interno, y que en gran medida la eficacia del derecho internacional depende de que los órganos de los estados faciliten esa aplicación de las fuentes internacionales. El segundo punto es la recepción del derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado tiene sus mecanismos
para recibir los tratados internacionales en la esfera doméstica. Por ejemplo, nosotros, recuerden ustedes que es a través de la aprobación del Senado de que se da esa eficacia de los tratados internacionales y después de su publicación en el diario oficial, ya en ese momento ya entran como parte del sistema jurídico de México, ¿no? Y el tercer punto a considerar y más problemático es la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Para contestar a esta problemática vamos a considerar que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dispone que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de los tratados, ¿sí? Es decir, para la instancia internacional no le importa si su constitución, una ley, un reglamento dispone de determinada situación. Si incumple los deberes establecidos en el tratado internacional que el Estado celebró, en ese momento ya incurre en responsabilidad internacional. Aquí aplica el principio que aplica en materia de las obligaciones, el pacta sunt servanda, que es, y lo contempla el artículo 26 de la Convención de Viena, que dice que los acuerdos, convenciones y tratados internacionales celebrados de buena fe obligan en sus términos a los estados contratantes. Entonces, fíjense lo relevante, las disposiciones internas no son para el derecho internacional más que simples hechos. Y aquí les pongo un ejemplo. Para la instancia supranacional o internacional, la premisa mayor, ¿qué es? Pues la norma de derecho internacional. La premisa menor, el hecho estatal, ¿sí? El hecho del Estado que se cuestiona de ilícito, ¿no? Y la conclusión, pues, es la compatibilidad o incompatibilidad, el hecho ilícito o lícito que acarrea o no responsabilidad internacional. Pero ¿cuál es la realidad? Nuestra realidad, ¿no? Pues que tenemos un reconocimiento amplio de derechos en las constituciones, pero las leyes secundarias y políticas públicas no brindan garantías a los derechos. Los derechos sirven como moneda de cambio de transacciones políticas, como fórmulas discursivas desde el poder y como promesas institucionalizadas. ¿De qué sirven estados democráticos hundidos en la desigualdad, discriminación, corrupción, arbitrariedad? Dice Pedro Salazar Ugarte que la ola del constitucionalismo democrático llegó a las normas, pero no ha impactado en la realidad. Y por eso les pongo aquí esta reflexión que señalo que la celebración de tratados internacionales aísla a los derechos humanos de las contingencias políticas internas de cada país, pues a través de los órganos supranacionales permite que un punto de vista externo, es decir, no comprometido con intereses locales, verifique los actos estatales y establezca la responsabilidad internacional. Sí, esto es importante porque ante el fracaso de las instancias nacionales, ustedes acuden y van agotando las instancias nacionales, ¿no? Agotan su primera instancia, agotan la segunda instancia, un recurso de apelación, agotan su amparo. Y muchas veces, desgraciadamente, por cuestiones de corrupción estructural, pues no obtienen ustedes una protección eficaz de los derechos humanos. Entonces, aquí radica la utilidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que, al no estar, por decirlo de alguna forma, contaminados con las cuestiones políticas o domésticas, pues contamos con un punto de vista externo que puede resolver si existió o no violación a derechos humanos en un caso determinado, al margen de estas contingencias nacionales, ¿sí? Otra nota importante, entonces, el control de convencionalidad es un mecanismo que permite la verificación de compatibilidad entre una norma, sentencia, acto u omisión de cualquier autoridad nacional con las convenciones y tratados internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa es una definición para que cuenten ustedes con ella. ¿Cuáles tipos hay de control de convencionalidad? El externo, que ese lo ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el interno,
que lo ejercen todas las autoridades estatales. Y el parámetro de control, ¿cuál es? Las normas convencionales. Ahí está la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los restantes tratados que forman parte del sistema interamericano. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura, la Convención para la Protección contra la discriminación de la mujer, etc. Y el parámetro de control es la jurisprudencia también de la Corte Interamericana y las opiniones consultivas, es decir, no nada más los casos resueltos en el ejercicio contencioso de la Corte Interamericana, sino también las opiniones consultivas sirven como parámetro de control. ¿Qué son las opiniones consultivas? Son aquellas opiniones que la Corte Interamericana brinda a la consulta que hacen los diferentes estados. O también hay consultas que realiza inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué sirven de parámetro de control? Pues muy fácil, porque ahí interpretan diferentes artículos, diferentes derechos establecidos en las convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido la evolución del control de convencionalidad? ¿Sí? Aquí les pongo una primera etapa, pues es cuando nace este control, con los votos particulares de Sergio García Ramírez, pero ya cuando se asumen de manera expresa es en el caso Almonacid Arellano. Sin embargo, ahí se decía que solo los jueces están vinculados a este control. Una segunda etapa es en el caso García Montiel. Ahí señala que además de los jueces, pues los sujetos vinculados a la administración de justicia deben realizar este control de convencionalidad. ¿Quiénes se les ocurre que están vinculados con la administración de justicia? Pues obviamente los ministerios públicos, ¿no? La tercera etapa son los casos, por ejemplo, de Gelman versus Uruguay, el caso de la masacre de Santo Domingo. Ahí ya amplía categóricamente a todas las autoridades vinculadas a este control de convencionalidad, todas las autoridades estatales, administrativas, legislativas, jurisdiccionales, ¿sí? De los ámbitos federal, local, de cualquiera. ¿Y cómo fue recepcionado este control de convencionalidad en México? Pues a través del expediente Varios 912-2010. Este expediente Varios tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Rosendo Radilla, ¿sí? Es un caso donde se condenó al Estado mexicano por las violaciones de derechos humanos de Rosendo Radilla en la llamada Guerra Sucia en los 70s. Y que estableció la Corte en este expediente Varios que, digamos, inauguró el sistema de control difuso de la convencionalidad y constitucionalidad que ya les platicaba, donde también los jueces ordinarios pueden hacer este control de convencionalidad y constitucionalidad, pero a través de esta secuencia interpretativa. ¿Cuál es esta secuencia interpretativa? Dice, en un primer momento, pues hay que hacer una interpretación conforme en sentido amplio. ¿Qué significa? Pues que hay que interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, procurando siempre la mayor protección de la persona, ¿no? En segundo lugar, una interpretación conforme en sentido estricto. ¿En qué consiste esta interpretación? Aquí es que cuando tengamos varias interpretaciones válidas, los jueces deben preferir aquella acorde a los derechos humanos de fuente nacional e internacional. ¿Sí? Y finalmente, la inaplicación de la ley en el caso concreto, es decir, si el juez no pudo hacer una interpretación conforme, ni en sentido amplio, ni en sentido estricto, no pudo elegir aquella interpretación más favorable a la persona, pues entonces no puede ser otra cosa que inaplicar la ley. Este es el tercer paso de esta secuencia interpretativa. Sin embargo, vemos que ha habido una resistencia de la judicatura a esta aplicación. Y aquí les voy a poner dos transcripciones muy rápidas de dos ministros de la Suprema Corte,
a ver ustedes qué opinan, ¿no? En cuanto a su posición. Las manifestaron a raíz de la reforma constitucional de 2011. La primera es del ministro Luis María Aguilar, que sostenía, dice, no puedo estar de acuerdo en que una interpretación con base en un convenio pueda simple y sencillamente hacer que una disposición constitucional no se aplique, como si las disposiciones constitucionales no fueran las normas máximas supremas de este país, que dan origen inclusive a todo el marco legal que nos rige, incluyendo los propios tratados internacionales. No en balde los tratados internacionales tienen su origen, su legitimidad en la propia Constitución, y tan es así que estos tratados internacionales pueden ser ponderados, valorados y analizados conforme a las propias disposiciones constitucionales. ¿Por qué? Porque en este régimen, en este sistema de nuestra Constitución, aún los tratados internacionales están sometidos a las disposiciones constitucionales. Fíjense esta reticencia, ¿no? Y tiene razón el ministro Aguilar en cierta medida a que hay un control preventivo de la constitucionalidad de los tratados antes de que se publiquen, es decir, cuando el Senado ratifica y antes de que se publiquen, en ese momento el Estado mexicano puede decir, sabes que no nos conviene la celebración de este tratado porque vulnera nuestra soberanía estatal, etcétera. Pero una vez que el tratado entra en vigor, una vez que es publicado, ¿sí? en el Diario Oficial de la Federación, ya entró a nuestro sistema. Entonces ya ahí debemos atenernos a cómo fue firmado y los términos en que fue pactado, ¿sí me entienden? Eso ya excede o trasciende de la esfera nacional y eso ya corresponde a un organismo supranacional, ya sea en el Sistema Universal de Derechos Humanos o en el Sistema Interamericano, decidir si un Estado, una vez que lo firmó, está realmente aplicando o no los términos de la convención. Y fíjense esta intervención de la ministra Luna Ramos, dice, quien sostuvo que la afirmación de que en México existe un bloque de constitucionalidad que incluye los derechos humanos constitucionales y convencionales es un acto de traición a la patria. A ese grado, ¿no? De que ya hay una traición porque pues estamos permitiendo que una fuente internacional entre a nuestro sistema y nos diga lo que tengamos que hacer. Aquí les pongo esta lámina que me parece también que se vincula con el control de convencionalidad. El artículo primero de nuestra Constitución dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, lo que les pongo en rojo es la cláusula de interpretación conforme. Ahí si se fijan, entran las dos fuentes nacionales, fuentes internacionales. Y el principio pro persona, que se los pongo en azul. ¿Cuáles son las dimensiones del principio pro persona? Pues el principio pro persona puede aplicarse como preferencia interpretativa o como preferencia normativa. ¿En qué consiste la primera? Como preferencia interpretativa es muy fácil, muy sencillo, que vamos a elegir la interpretación que potencialice o maximice en mayor medida los derechos humanos de la persona, ¿sí? O al contrario, aquella que sea menos restrictiva, ¿sí? Y como preferencia normativa, vamos a elegir la norma. En la anterior es la interpretación, acá es la norma que favorezca más. Tenemos dos normas, ¿cuál vamos a elegir? La que favorezca más a la persona, sin importar la jerarquía. Pero ¿qué pasa si tenemos dos normas? Una de una convención internacional y otra de nuestra Constitución. Y resulta que la de nuestra Constitución es más restrictiva que la norma de la convención. Ahí ¿cuál van a aplicar ustedes? Si nuestra Suprema Corte ha dicho que debe prevalecer
la restricción constitucional. Entonces, ¿dónde quedó el principio pro persona? Un poco para ir cerrando y entrar con ustedes a las preguntas, discusiones, dudas, aclaraciones que tengan. Vamos a meter un poquito de polémica, ¿no? ¿El control de convencionalidad es novedoso? Pues realmente no. Lo que es relativamente novedoso es la denominación. La Corte Interamericana ya venía haciendo esta confrontación o compatibilidad entre las convenciones internacionales del sistema interamericano y las normas estatales. Inclusive algunos lo han denominado garantía jurisdiccional de los tratados. Por ejemplo, Carlos Castilla. ¿El control de convencionalidad es algo extravagante, raro o impertinente? No. Considero que es una consecuencia natural de la obligación que asume el Estado con los particulares, contraída a través de los tratados. Una vez en vigor el tratado, los ciudadanos adquieren derechos exigibles ante el Estado y ante las instancias internacionales. ¿El control de convencionalidad es control de constitucionalidad en México? Pues podríamos decir que sí, porque al considerar el bloque de constitucionalidad integrado por las fuentes de derecho internacional y por las fuentes de derecho interno supremo, el ejercicio de parámetro de control que se realiza con base en los tratados lo es porque la Constitución así lo establece, ¿sí? Pero aquí viene algo importante. Para el derecho internacional no importa si la Constitución lo establece o no, constituye una obligación internacional cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad internacional. Entonces, antes de concluir, simplemente, por ejemplo, un caso que se me ocurre es la ley Bonilla. Ustedes saben que en Baja California se aprueba esta ley donde se le permite al gobernador ampliar el periodo para el cual había sido originalmente electo, ¿no? Por ahí tuvimos oportunidad de intervenir en el caso y lo que se planteaba en coadyuvancia con quienes interpusieron las acciones de inconstitucionalidad es que inclusive en la Carta Democrática Interamericana, que es una convención de la Organización de Estados Americanos que aplica para todos los Estados miembros, pues se señalan los principios para considerar que un Estado es democrático, entre ellos la periodicidad de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se planteaba a la Corte? ¿Qué se le hacía notar a la Suprema Corte de Justicia? Pues que tuviera mucho cuidado porque digamos, el Congreso del Estado de Baja California, por muy democrático, muy soberano, por mucha, aunque por mayoría de votos haya aprobado esa ley, esa ampliación, digamos, porque acuérdense que fue un transitorio, aún así pugnaba directamente con los principios democráticos establecidos en esta Carta Democrática Interamericana, como es el de periodicidad, así como que violaba los derechos pues de los propios electores, ¿no? Ustedes como electores eligen a un representante popular por cierto periodo y resulta que a toro pasado pues le cambian el periodo. Entonces, en ese sentido, algunos han dicho que los derechos humanos son inclusive antidemocráticos. ¿Por qué? Porque van en contra de decisiones mayoritarias aparentemente democráticas. Yo diría que no son antidemocráticos, sino que más bien, si entendemos la democracia en sentido formal y sustancial, pues si se fijan ustedes, esa ley Bonilla fue aprobada dentro de esta democracia formal, porque se llevaron a cabo todos los pasos necesarios en el Congreso.
Sin embargo, pugnó directamente con la democracia sustancial. ¿Cuál es? Pues con los principios de representatividad, de periodicidad, ¿sí? De tal suerte que hay un caso muy importante, se llama el caso Hellman versus Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se lo recomiendo mucho. Ahí lo que dice la Corte Interamericana es, no importa que ciertas decisiones del Estado se hayan tomado democráticamente por mayoría, eso no importa. Si pugnan directamente con derechos fundamentales o con principios democráticos, pues entran en confrontación directa con la Convención Interamericana. Entonces les quería poner un poco aquí sobre la mesa este caso que fue relativamente reciente para que vean cómo se pueden ustedes apoyar en su ejercicio profesional de las convenciones internacionales, de este control de convencionalidad y constitucionalidad, es decir, inclusive al interior del propio partido, ¿sí? En los mecanismos intrapartidistas, a ustedes como miembros afiliados les afectan su derecho y ustedes ven que un estatuto, un lineamiento, un reglamento viola o restringe un derecho de acceder ustedes a una cuestión partidista, pues ustedes lo podrían plantear en un momento dado, ¿no? Y después ir subiendo a las instancias jurisdiccionales o en cualquier medio de impugnación en materia electoral. De igual forma, un acuerdo del Instituto Electoral, una sentencia del Tribunal Electoral que se apoye en una norma que ustedes considere restringe derechos humanos, ustedes pueden plantear la inaplicación. Pues miren, aún me quedan como 20 minutos de exposición, pero yo me fui muy rápido en la exposición porque quisiera mejor que tener la participación de ustedes, las dudas. Yo sé que hay muchas, son figuras novedosas en nuestro sistema, inclusive pues hay mucha resistencia a la hora de que ustedes promueven un juicio de amparo, inclusive las causales de improcedencia. Fíjense lo interesante, les aplican a ustedes causales de improcedencia, ustedes les plantean cuestión de convencionalidad, pero dice, ¿qué crees que aquí aplica esta causal de improcedencia? Pues ustedes podrían plantear la inaplicación de esa norma que les están aplicando a ustedes para declararles improcedente el juicio, porque les está restringiendo derechos. Entonces aquí lo padre de este tema es que da para que ustedes sean innovadores, ¿no? Planteen cosas novedosas ante el partido, ante las instancias jurisdiccionales electorales o de cualquier materia, y obliguen a los tribunales a que resuelvan estos planteamientos aplicando fuentes internacionales. Entonces, no me despido, me quedo aquí para que si quieren ir planteando las preguntas, las dudas, los comentarios que ustedes tengan, y con mucho gusto pues realizamos esta participación, este debate, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos por su participación al maestro Iván. Me permito preguntar a los asistentes si tienen alguna pregunta, por lo que se escucharán las preguntas y se dará espacio para que el maestro Iván pueda contestarlas. Ricardo Esquivel, me parece, si tiene alguna pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. La primera es, comentas que las resoluciones se limitan al caso concreto. En ese sentido, no, o sea, en materia de derecho electoral no se va creando jurisprudencia en la materia para en un momento dado hacer alusión a esta jurisprudencia. Esa sería la primera pregunta. Y por otra parte, podemos decir que en todos los juicios o recursos
¿se puede invocar la inconstitucionalidad de la norma o solamente sería mediante el JDC y el JRC, que es el juicio de revisión constitucional electoral? Y me llamaba la atención cuando hablas de la autonomía constitucional de la función electoral. Esa autonomía que tienen los tribunales electorales, ¿cómo la debemos de dimensionar? O sea, ¿hasta dónde ese ejercicio de autonomía debe de ser no cuestionable o es una esfera impenetrable, vaya? Así lo podría resumir la pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Entiendo que primero se hacen las preguntas y al final respondo todas, o si gustan voy respondiendo conforme las vayan haciendo. Si quiere ir respondiendo al menos ahorita esos 3, en lo que se van generando nuevas, maestro. Claro que sí, con mucho gusto. Ricardo, gracias por las preguntas. Efectivamente, en materia electoral aplica el control de constitucionalidad y convencionalidad en el caso concreto. ¿Por qué? El único medio de impugnación donde aplica, digamos, erga omnes es en la acción de inconstitucionalidad de competencia exclusiva de la Suprema Corte. Hay que matizar, obviamente, si la Sala Superior, por ejemplo, resuelve 3 casos concretos, ya se vuelve una jurisprudencia obligatoria para todos los órganos, desde el INE, tribunales electorales locales, salas regionales, hasta desde allá hacia abajo, ¿no? Y obviamente ya se hace adquiriría, digamos, cierta generalidad de ese criterio, porque los órganos hacia abajo pues no podrían ir en contra de la jurisprudencia, estarían incurriendo en un desacato inclusive. Entonces, digamos que por regla general sí aplican al caso concreto. Sin embargo, cuando se vuelve jurisprudencia, pues se relativiza esa cuestión del caso concreto porque se vuelve una aplicación general hacia todos los órganos obligados a cumplir con la jurisprudencia. Entonces sí, hay que acotar esto muy bien. Tu segunda pregunta es, ¿en todos los juicios o recursos? Así es. Originalmente, obviamente, se creó el JDC para protección de los derechos humanos. Ustedes saben, a raíz del caso Castañeda, motivó a que la reforma constitucional inaugurara el JDC para la defensa de los derechos políticos, porque ustedes saben que el juicio de amparo no servía, era improcedente el juicio de amparo para cuestionar violación de derechos políticos. Entonces viene Castañeda y que dice, oye, no tengo un recurso judicial efectivo porque el amparo me lo declararon improcedente. Voy al INE, voy al Tribunal Electoral y me dicen que no pueden inaplicar una norma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Interamericana? Dice, le da la razón relativa a Castañeda y dice, efectivamente, México tienes que generar un recurso donde se pueda cuestionar la constitucionalidad de los actos, ¿no? Entonces viene la reforma inmediatamente en materia constitucional donde se dice que a través de los medios de impugnación se puede cuestionar o inaplicar una ley al ser inconstitucional. Entonces, digamos, por antonomasia, el JDC y el juicio de revisión constitucionalidad, de revisión constitucional, eran los medios de impugnación para revisar la regularidad constitucional de los actos de los órganos electorales, sí. Pero viene el control de constitucionalidad y convencionalidad en 2011 a raíz de ese asunto varios, y por eso les decía yo, ya vuelve transversal y vertical la aplicación de este mecanismo y este método, es decir, ya no solo en el JRC ni el JDC, no, ya en
en un procedimiento especial sancionador, si ustedes quieren, en un REC, en cualquier medio de impugnación, pueden ustedes plantear esta cuestión de constitucionalidad y convencionalidad. Pero qué bueno que haces la pregunta para que nos demos cuenta cómo evolucionó este sistema de control constitucional que estaba acotado a dos nada más, JDC y JRC, y cómo ahorita ya es en todos los medios de impugnación. Y tu tercer pregunta era que cómo debemos entender la autonomía constitucional de la función electoral. Si es incuestionable, impenetrable, pues no, más bien de manera responsable, yo diría, porque la autonomía debe entenderse en esos términos, es decir, que eres autónomo en cuanto ejerces tus atribuciones conforme al marco normativo que te da competencia, ¿no? Hasta ahí. Pero si tú como órgano autónomo pretendes tener cierta injerencia en otros órganos o te excedes, pues ahí yo diría ahí ya tu autonomía, la verdad es que ya no, ya te estás extralimitando, ya debe ser controlada también, yo diría, ¿sí? A través de una controversia constitucional, por ejemplo. Pero ¿qué está pasando ahorita en nuestro sistema? Que les pongo un caso claro de el decreto que emitió el presidente de la República en cuestión de tiempos del Estado en radio y televisión. Si está ahorita pendiente de resolver por la Corte una controversia constitucional promovida por el INE, porque dice que el presidente pretende afectar la esfera de atribuciones autónoma del INE. ¿Por qué? Pues porque la Constitución dice que el INE es la única autoridad que administra los tiempos del Estado en radio y televisión, ¿sí? Entonces vino el presidente de la República con un decreto, ni siquiera con una ley, no con una reforma a la Constitución, no con una ley, sino con un simple decreto a reformar estas cuestiones establecidas en la propia Constitución. El caso lo pueden ver en la Sala Superior, ya lo resolvió hace como una semana. Un juicio que interpusieron, un recurso de apelación que interpusieron varios partidos políticos. No recuerdo si el PAN, pero al menos el PRD, creo que Movimiento Ciudadano, el PRI, interpuso en contra del acuerdo del INE, en contra del acuerdo del INE, en donde aterrizaba este decreto del presidente de la República. Entonces impugnan a través del RAP, del recurso de apelación, llega a la Sala Superior y la Sala Superior que decide que es materia fiscal y ahí no se puede meter. Es decir, que no se está afectando el porcentaje de distribución de los tiempos a los partidos y por lo tanto, pues no son infundados los agravios, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? Que la base se estaba acotando. Les voy a poner con un ejemplo, se lo voy a explicar muy claro en materia fiscal. Ustedes recordarán cuál es la base gravable y la tasa, ¿no? Por ejemplo, un impuesto le aplican una tasa del 15% sobre la base gravable, es decir, mi ingreso, no sé, en ventas, ¿no? Pongamos que yo les digo, no, pues ¿saben qué? Voy a cambiar la base gravable. Ya no va a ser sobre las ventas de su negocio, va a ser sobre todo su patrimonio. Ya no me van a poner el 15% sobre las ventas que ustedes hacen de sus productos o servicios, sino sobre todo su patrimonio, de tal suerte que si todo su patrimonio asciende a 10 millones de pesos y sus ventas ascendían, digamos, a 1 millón de pesos, imagínense el 15% sobre 1 millón o el 15% sobre 10 millones, pues acá es lo mismo, acá el presidente a través de este decreto afecta la base de distribución de tal suerte que acota el número de impactos que van a recibir ahora los partidos, ¿no? ¿Qué dice la Sala Superior? Dice, no hubo afectación porque se conservó el porcentaje.
Oye, no, si la base gravable me la disminuyes entonces a tal grado de que a mí como partido me das 3 impactos al mes, no hay afectación, ¿eh? Porque tu porcentaje de 18% sigue. ¿Sí me entiende? Entonces la sala superior resuelve de que no hay afectación. Entonces ahorita el caso está ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es una controversia donde el INE dice, oye, me estás afectando mi esfera de atribuciones. Si te fijas en ese sentido, entendida la autonomía, pues sí hay afectación. Si la entiendo a la inversa, es decir, de que el INE tenga cierta injerencia más allá en los órganos electorales locales, por ejemplo, ¿no? Ya ven que con la reforma 2014 el INE pues tiene esta centralización, digamos, exacerbada en todos los organismos locales. Allí sí, si ustedes ven que hay una injerencia indebida o más allá, allí sí yo diría, pues aquí ya hay una extralimitación y ya no habría que proteger la autonomía constitucional de la función electoral. No sé si con esta no tan breve explicación hayan más o menos quedado claras tus preguntas, tus inquietudes, Ricardo. No sé si hay alguna otra pregunta, José Carlos. Emanuel Jaime, ¿tiene alguna otra pregunta? A Javier Hola. le dé. Ok. Fíjate que en relación con lo que se comentaba y justamente también del tema ahí de Baja California, que se dio la votación reciente para disminuir los diputados de representación proporcional. Me parece a mí que también ahí se está vulnerando pues temas de donde fácilmente podría haber una sobrerepresentación. De hecho, en Baja California, si mal no recuerdo, son 15 distritos locales y todos los ganó un solo partido. Entonces, esta aprobación que hicieron ahí de la modificación de la ley electoral, pues vendría a desaparecer la pluralidad en las representaciones en el Congreso. ¿Cómo lo ves, maestro? Desde luego coincido, Emanuel. Digo, al final, qué bueno que no le aprobaron esa reforma, esa iniciativa ahí en el Congreso hace, ¿qué será? 5 días que me llegó la noticia de que no se había logrado la votación para aprobar esa reforma, pero yo coincido, si se hubiese aprobado, pues prácticamente matas la representatividad. Y yo preguntaría, pues el principio de representatividad es algo básico en un sistema democrático porque permite, como tú bien decías, esa pluralidad de que otras fuerzas políticas también tengan cabida o representación en un órgano legislativo. Pero justamente se pretendía sacrificar esta representatividad para lograr mayor gobernabilidad, supongo, ¿no? Y es una suposición nada más porque dices, pues hay que aprender a gobernar pues junto con la oposición. Pero sí coincido contigo. Gracias, maestro. Adelante, Javier Ledesma. Sí, solamente aprovecho para saludar, maestro. Siempre es un gusto poderlo saludar. De verdad, qué gusto, Iván, saludarte y esperamos verte muy pronto apoyando de nuevo al Comité Directivo Estatal. Te agradezco y solo quería saludarte y como siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Saludos a todos. Javier, un gustazo, muchas gracias. Muchos saludos. Roberto Trujillo tiene una pregunta. Adelante.
Bueno, Roberto Trujillo pregunta que si considera que es meramente, una pregunta meramente técnica, dice, ¿considera que el control de convencionalidad empobrece y debilita el razonamiento jurídico del juez? Y de manera práctica, ¿en qué tribunales es mayormente aplicada? Ya que por lo menos reconozco que no en todos existe esta práctica jurídica. ¿Sí? ¿Quién hace la pregunta, perdón, José? Es Roberto Trujillo. Ah, ok. Hola Roberto, muy interesante tu inquietud. Pues efectivamente hay áreas donde, digamos, está más acentuada la práctica de aplicar este control de convencionalidad como método. Por ejemplo, en materia electoral, yo he visto que las salas regionales, la sala superior, pues sí, es una práctica del día a día, donde si los partidos o los abogados plantean estas cuestiones de constitucionalidad, sin problema le entran y digamos que en ese sentido se ha visto mucho activismo judicial en la arena electoral, ¿no? Sin embargo, en la arena, digamos, de si ustedes litigan en el área de amparo, etcétera, ahí sí hay mucha reticencia, mucha resistencia de los operadores jurídicos, desde secretarios, jueces y magistrados. Son, digamos que hoy día son pocos los que se atreven a realizar estos mecanismos, en parte por el perfil, por la formación del siglo pasado. A nosotros nos tocó justamente estos cambios de paradigmas, tanto tecnológicos como de interpretación jurídica, ¿no? Lo del clásico formalismo, el silogismo judicial, etcétera. Pues todavía hay muchos jueces y magistrados, secretarios que están acostumbrados a resolver los casos conforme a lo que la ley me dice, ¿no? Pero hay otros que no, hay muchos jueces y magistrados que ya se están animando con estas nuevas técnicas de decisión judicial. Inclusive les comparto que, por ejemplo, en Europa, pues ahí sí se habla de una práctica cotidiana se dice protección multinivel de derechos humanos. ¿Por qué protección multinivel? Porque la protección de los derechos humanos ya no abarca simplemente lo que dice la ley, sino tienen que ustedes que ver los tratados internacionales que apliquen, la jurisprudencia, el derecho comparado, etcétera, para tratar de hacer una mayor justificación de la decisión judicial. Y en este sentido, para mí, el control de convencionalidad, más que empobrecer, yo creo que enriquece la labor jurisdiccional, porque permite justamente buscar soluciones o las mejores soluciones para la protección de derechos humanos. Entonces, para mí sí enriquece. Obviamente, empobrecería pues para quienes por costumbre, por ignorancia, por flojera, por falta de tiempo, pues no incursionen en este ámbito de la protección multinivel de los derechos humanos. Pero yo diría que sí abona más a nuestra ya por demás precaria situación de nuestra democracia, y permite justamente controlar. Cuando los controles nacionales o legales no sirven, pues permite que con estas fuentes internacionales nosotros podamos plantear a los órganos partidistas o jurisdiccionales de diversas instancias que se debe aplicar este principio democrático, que se debe aplicar esta norma porque va en contra de este tratado, porque es más restrictiva del derecho fundamental, etcétera. Entonces creo que, bueno, esa es mi postura. Para mí sí abona, enriquece la labor interpretativa y jurisdiccional. Bueno, creo que ya son todas las preguntas. Así pues, me permito cederle el uso de la voz a la maestra Rosa María Cano Melgoza, quien nos informará de la evaluación de esta semana. Gracias.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me Buenas escuchan? noches. Buenas noches, buenas noches. Ah, ok. Bueno, pues gracias, Iván, por esa excelente exposición y veo que han tenido diversas preguntas que el público o los asistentes te han hecho y bueno, creo que eso muestra la inquietud en el tema. Como siempre, pues ya saben, el expositor prepara un pequeño cuestionario para efecto de determinar un poco si los conocimientos impartidos en la sesión, en el módulo, se fueron aprovechados por todos ustedes. Entonces, bueno, ya saben, está ahí a disposición el cuestionario y también la lectura que les ha dado el maestro Iván Gómez. Y en este sentido, pues esta lectura les puede servir también de apoyo para contestar la evaluación. No me resta más que agradecer pues la oportunidad de seguir en este curso. Ya nos acercamos al final del mismo, nos faltan 2 sesiones exclusivamente. Nos falta la sesión correspondiente a medios de impugnación y la sesión correspondiente al sistema de nulidades. Por ahí tenía la inquietud Emanuel sobre el mecanismo de evaluación, sobre qué se va a hacer como queja o como denuncia, etcétera. Entonces, bueno, pues ya hay material suficiente y yo creo que en el transcurso de la semana les haremos llegar pues ya el tema en específico sobre los que ustedes desarrollarán su queja o su denuncia. Pues buenas noches, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Concluidas las participaciones respecto a la ponencia, a nombre de todos los organizadores del presente seminario, agradezco nuevamente al maestro Iván Gómez García por brindarnos una excelente ponencia, transmitiéndonos su conocimiento respecto al tema. Así como un espacio de su tiempo, no omito mencionar que se le hará llegar su reconocimiento de manera digital y una vez que concluya la contingencia, con gusto lo haremos de forma física. Antes de terminar, quiero comentarles que se les compartirá en el chat general y en los regionales la evaluación de este módulo. Es muy importante que la respondan, así como la liga de la encuesta que nos piden contestar por parte de la Secretaría de Formación y Capacitación. Igualmente solicitarles que enciendan su cámara para tomar la fotografía correspondiente de esta sesión. Gracias por su asistencia a esta sesión. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta pronto. Maestro Iván, muchísimas gracias por la aportación y seguramente pues estaremos ahí en comunicación y con la invitación para otras actividades que vamos a estar teniendo, tanto de los abogados jóvenes como de la Secretaría de Formación, Capacitación y la Secretaría Electoral. Muchísimas gracias, maestro Iván. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta luego. No se desconecten, porfa. No se salgan, pongan su mejor sonrisa. Listo, ya ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro. Muchas gracias a todos y pues vamos alistándonos para lo que va a ser el cierre, para la gala, nuestra clausura. Ahí para que alisten su brindis, cada uno en su casa. Les agradezco muchísimo. Que pasen muy buenas noches. Un saludo a todos. Un abrazo. Bonita noche para todos. Gracias, buenas noches. Envío la evaluación. Muchísimas gracias, nos vemos. Saludos a todos. Hasta luego. Ya miro atrás el curso. Adiós, buenas noches. Bye bye, buenas noches.
Buenas noches.